A ver, ¿qué significa realmente ser mexicano? Digo, parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero, las respuestas, bueno, han cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Hoy, pues, vamos a meternos a fondo en varios textos que exploran justo eso, el nacionalismo mexicano. Cómo nació, cómo se fue transformando, y qué papel jugaron, pues, los intelectuales, los símbolos, todo eso. La idea es como desentrañar las capas de esa identidad. Sí, es un recorrido fascinante, la verdad, porque el nacionalismo mexicano no es una sola cosa, ¿eh? Se manifiesta de formas muy distintas, desde, no sé, los discursos presidenciales hasta, pues, las polémicas entre intelectuales o cómo usamos ciertos símbolos culturales. Las fuentes que tenemos, fíjate, nos llevan desde la colonia hasta discusiones muy actuales sobre globalización, multiculturalidad. La misión aquí es entender esas corrientes profundas, ¿no? Las que han ido dando forma a lo que hoy entendemos por nación mexicana. Perfecto, arranquemos por ahí, ¿no? La idea de nación, pues no siempre fue la misma. Es sorprendente recordar que en el siglo XIX, figuras criollas como Guridi y Alcocer, en un discurso de 1811 que revisamos, pues se sentían españoles americanos. Ajá, pero pedían igualdad, ¿no? O sea, dentro del imperio. Exacto. Todavía no hablaban de independencia total. Nada que ver en ese momento. Exacto. Y bueno, si damos un salto a la posrevolución, ahí sí que cambia el enfoque, ¿eh? Radicalmente. Intelectuales como Manuel Gamio o José Vasconcelos, ellos impulsan, digo, muy activamente la idea del mestizaje, incluso con conceptos tan ambiciosos como la raza cósmica de Vasconcelos. ¿Te acuerdas? Esa idea de una futura raza superior. Sí, la mezcla como cimiento de la nación. Y el objetivo era claro, integrar, o asimilar, ¿no?, a la población indígena. Justo. Integrar o asimilar, esa es la clave. Y vemos ecos de ese nacionalismo, digamos, revolucionario, incluso mucho después, aunque quizá ya no con la misma fuerza, ¿o sí? Pienso en la nacionalización de la banca de López Portillo en 82. ¿Fue un intento real de revivir ese espíritu? ¿O más bien un manotazo retórico en medio de la crisis? ¿No? De apelar a esa unidad nacionalista clásica, frente a enemigos externos, que en ese momento eran la crisis económica, los sacadólares. Lo que demuestra es cómo el discurso nacionalista se adapta, se reconstruye según las necesidades políticas del momento. O sea, no es una esencia fija, es una herramienta. Claro. Y en esa construcción, los intelectuales han sido cruciales. A veces creando la narrativa, a veces criticándola. Octavio Paz es el ejemplo perfecto, ¿no? El laberinto de la soledad se vuelve lectura casi obligada para entender lo mexicano. Ajá. Pero él mismo fue súper crítico del nacionalismo que venía del Estado. Vaya paradoja. Una paradoja muy, muy reveladora. Y no es el único, ¿eh? Gamio, con su libro Forjando Patria, él es como el arquitecto de ese proyecto indigenista que buscaba moldear una nación homogénea. Y Vasconcelos es todavía más complejo. Pasa de esa raza cósmica idealizada a apoyar abiertamente al Eje en la Segunda Guerra Mundial. En su revista Timón, que, según las fuentes, ojo, recibía dinero de la legación alemana. ¡Qué fuerte! Eso muestra las tensiones ideológicas, ¿no? Y luego, hacia los 60, 70, parece que hay un cambio. El análisis del nacionalismo se vuelve más académico, quizás menos militante. Sí, se empieza a estudiar más como fenómeno histórico social. Aquí es útil pensar en Gramsci, ¿no? En los intelectuales orgánicos, aquellos que ayudan a articular la ideología dominante. En México, muchos intelectuales, a veces sin quererlo del todo, cumplieron esa función para el Estado posrevolucionario, pero otros lo desafiaron. Y el caso de Vasconcelos con Timón, pues, es un recordatorio crudo de los peligros de esa cercanía al poder o a ideologías extremas. Sus ideas no solo describen, activamente construyen la nación. Y esa construcción también se ve en los símbolos. ¿Cómo cambian de significado o de importancia? La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, crucial en el 19. Importantísima. Pero pierde peso en el discurso político oficial después de la Revolución. O la eterna pelea de quién es el padre de la patria, si Hidalgo o Iturbide, según quien estuviera en el poder. Exacto. Y
El análisis de los discursos presidenciales que se menciona es muy claro. Carlos Salinas usa la palabra revolución, un término históricamente de izquierda, para justificar sus reformas neoliberales. Le da la vuelta completamente al significado que le daba Echeverría, por ejemplo. Una inversión semántica total. Totalmente. Y la tendencia más reciente, según estos análisis, es hablar menos de historia y más de civismo, democracia, valores universales. Incluso símbolos que parecen tan nuestros como el tequila se reconfiguran, ¿no? Hoy lo vemos con la denominación de origen, el turismo global, muy distinto a su imagen puramente nacional de antes. Claro, porque el nacionalismo es, en el fondo, una selección, una curaduría muy selectiva del pasado y la cultura. Se eligen, se activan, se desactivan símbolos según convenga. Y la globalización, que para México agarra vuelo desde las negociaciones para entrar al GATT en los 70s, bueno, eso desafía de frente los pilares del nacionalismo clásico. El antiimperialismo, la economía cerrada. Exacto, la propiedad estatal, y fomenta otros referentes, más ligados a la competencia internacional, a la integración. Lo que nos lleva a una pregunta, pues, incómoda, pero central. ¿Quién pertenece a esa nación? ¿Quién define quién está dentro y quién fuera? Está el debate sobre si los pueblos indígenas son naciones dentro de México. Algo súper complejo política y teóricamente. Y recordemos de la lición de Gamio, que buscaba explícitamente homogenizar. Una cultura, una lengua, todo fundido en el mestizaje. También está la figura del pelado que analizó Samuel Ramos, como esa representación del otro interno, el marginado. Ligado a jerarquías sociales, raciales, históricas. Justo. El nacionalismo traza fronteras, y no solo en el mapa, son fronteras sociales, culturales, define quién es parte del nosotros. Entonces, Por eso la discusión sobre si México podría ser un estado multinacional, como Canadá o Bélgica, es tan relevante hoy. Implica reconocer una diversidad que la narrativa del mestizaje único intentó, disolver. Un desafío constante a esa idea de nación homogénea. Exactamente. Bueno, recapitulando un poco, hemos visto que el nacionalismo mexicano no es algo estático, ¿verdad? Es un proceso vivo, lleno de tensiones, entre lo propio y lo ajeno, entre buscar la unidad y reconocer la diversidad, entre la visión de los intelectuales y los proyectos del poder. Así es. Los materiales lo dejan claro. La identidad nacional es algo que se negocia y reinterpreta sin parar. Y la pregunta que queda ahí, flotando, para seguirle pensando, es, en este mundo tan conectado, donde las viejas lealtades nacionales compiten con otras identidades globales, locales, comunitarias, ¿qué hilos tejen hoy eso que llamamos mexicanidad? ¿Hacia dónde va esa conversación? Una exploración que sin duda continúa.